El acuerdo del petrodólar que se firmó hace 50 años llegó a su fin hace solo 3 meses, dejando en evidencia a los Estados Unidos que están luchando para mantener su estatus de superpotencia mundial, mientras otros países buscan esa dominancia económica. Estamos en un momento decisivo de la economía global y en medio de este cambio de paradigma crecen alternativas políticas al igual que han nacido tecnologías disruptivas que pueden contribuir a dar el nuevo salto. Muchos se alistan no solo para crear nuevas alianzas que los posicionen de la mejor manera en miras a esta evolución, sino también preparan sus regulaciones para que se adapten al nuevo mapa económico mundial. El blockchain es uno de los protagonistas de esta nueva novela geopolítica y económica, donde las fichas del ajedrez se posicionan para evitar un jaque mate. Luego de horas de lectura y de hablar con varios expertos sobre el tema, les puedo condensar en este video información que será indispensable para organizar una estrategia de inversión que se ajuste a los posibles cambios que posicionarán a XRP y Ripple como protagonistas en el desarrollo global de las finanzas, al igual que pasará con el mismo Bitcoin. Terminaba la Segunda Guerra Mundial en 1944 y 44 países se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para plantear el nuevo ordenamiento mundial. Estados Unidos había sufrido muy poco en esa guerra, mientras que las otras potencias debían reconstruir sus ciudades. Esto le permitió tener una posición dominante frente a los británicos. El acuerdo firmado estableció que el dólar lideraría los negocios internacionales, dejándolo amarrado al oro. Se definió que una onza de oro costaría $35. ¿Ustedes saben cuánto vale una onza de oro hoy? Este acuerdo generó un boom económico en Estados Unidos, ya que todos los países debían usar el dólar como medio de intercambio en las monedas, convirtiendo al dólar en reserva de valor. El acuerdo duró tan solo 27 años porque la economía americana empezó a sufrir al ver que no podía mantener el respaldo de su moneda frente al precio del oro, y el presidente Nixon determinó que acababa el patrón oro, debilitando la confianza en el dólar a nivel mundial, llevando a devaluar la moneda en 20% en el transcurso de 2 años. Esa complicación fue originada en 1971 porque Estados Unidos estaba teniendo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX y a la vez su inflación estaba desbordada ante la necesidad de imprimir millones y millones de dólares para financiar la guerra de Vietnam. Se vivían momentos complejos, similares a los que se viven hoy en día en el Oriente Medio, aunque en esa época los beepers solo los usaban los médicos o los policías, no los terroristas. Incluso en esa época la situación era peor, ya que la OPEP decidió crear un embargo de petróleo a las exportaciones a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Con esa restricción, en muy poco tiempo el petróleo subió de $1.90 a $12. Ojalá nuestros XRP suban así de fuerte y así de rápido algún día. Seguro que sí. La reducción del suministro de petróleo afectó negativamente al mundo occidental y llevó a una recesión mundial en los años 70. En medio de esa crisis política por la situación del conflicto bélico entre Egipto e Israel, con apoyo de Arabia Saudita, también hubo una crisis económica por ese embargo del cual hablamos del crudo. Estados Unidos logró firmar un acuerdo con Arabia Saudita donde se comprometió a apoyarlo con armamento y protección de sus bases petroleras a cambio de que todo el petróleo que vendieran los árabes debía ser denominado en dólares americanos. Eso fue un éxito del estratega Kissinger, enviado por el presidente Nixon. Entendiendo el contexto de dónde empezó el acuerdo del petrodólar, ahora miremos qué le puede pasar a XRP y Bitcoin al vivir el fin de ese acuerdo este año. El fin de ese acuerdo es parte de un reordenamiento territorial, donde los países BRICS están diseñando un nuevo sistema económico y financiero para terminar la dependencia del dólar americano. Llevan años planeándolo, pero se agudizó con las restricciones implementadas por el mundo occidental a Rusia ante la guerra contra Ucrania. Y convencieron a Arabia Saudita de negociar en monedas diferentes al dólar su petróleo. Con Estados Unidos perdiendo poder político frente a los productores de petróleo, su economía podría sufrir aún más. Y venga, les digo por qué lo creo. Tenemos la economía más grande y más fuerte del mundo enfocada a solventar un déficit fiscal insostenible, más endeudada y sin un horizonte claro para reducir esa deuda.
En ese momento deben 35 billones de deuda. Para que me entiendan, es como una familia que tiene que pagar su arriendo, su comida, servicios públicos, colegios, que pueden sumar unos $5,000, por ejemplo. Pero sus ingresos mensuales pueden ser apenas de $5,000, o sea, están even. Y ahí están bien. Pero ¿qué pasa si los gastos aumentan a $6,000 ese mes? Seguro pagan algunos gastos con la tarjeta de crédito y solucionado el problema para ese mes con la esperanza de poder reducir los gastos o de pronto tener ingresos mayores el siguiente mes. Y si la situación continúa igual, ¿qué puede pasar? Pues bueno, hay alternativas, como buscan soluciones como tener una tarjeta que le compre la cartera a la otra. Y así siguen aumentando la deuda y aumentando hasta que la pita se revienta. Es un espiral vicioso. Así está Estados Unidos. Sabe que si se posiciona mejor cada vez, su economía seguirá creciendo, esperando que esto le genere mejores ingresos para poder sobreponer una deuda que no para de crecer. A hoy está en 35 billones de dólares, hablando en español. Los ceros realmente no me caben en la pantalla. Acá entra Ripple a jugar un papel protagónico, como también lo va a hacer Bitcoin. Con los países del hemisferio oriental distanciándose del dólar, empieza el BRICS a tomar una relevancia muy importante. Si vieron mi video anterior, verán que los países del BRICS están diseñando un sistema financiero disruptivo no solo de intercambio de moneda, sino también de negociación, cumplimiento y custodia. Un diseño que parece ir muy de la mano con el proyecto que venía creciendo impulsado por China llamado mBridge. Adicionalmente está el Banco Internacional de Pagos, que está diseñando un modelo con 40 entidades para poder desarrollar ese modelo de XRP y de Ripple. Todo ese sistema está siendo diseñado con blockchain y se sabe que uno de los proveedores de este sistema es Ripple, y se especula que se usará XRP como moneda puente, lo cual tiene toda la lógica del mundo. También usarán su nuevo stablecoin sobre la XRP Ledger. Ripple se volvería el sistema de pago para comprar crudo, que es el negocio más grande del mundo, por encima de Nvidia y sus chips. Acá entran los tres pilares que están construyendo Ripple. Miren, son pagos transfronterizos, custodia y stablecoins. Y en un futuro cercano, la tokenización, serían 4. Inicialmente son esos tres pilares donde hay espacio dentro de este nuevo sistema financiero. Según Brad Garlinghouse, entre comillas, el lanzamiento de una stablecoin es un paso natural para Ripple, ya que tenemos un puente entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas. Tendremos los años de experiencia, la huella regulatoria, un sólido balance y una red de cobertura de pagos casi global para ofrecer lo mejor de los pagos habilitados para criptomonedas utilizando XRP y nuestra futura stablecoin juntos. Y también tienen a Metaco, que les ayuda no solo a custodiar, sino a gestionar procesos de cumplimiento y regulación. Oigamos a David Schwartz dando un resumen de todo lo que han construido dentro de Ripple. Ripple trying to be like a sort of one-stop shop for institutional adoption of crypto, and institutions are going to be the main drivers. So you need some place to store it. If there's CBDCs, if there's stable coins, people are going to need bueno, acá también están las CBDCs, de las cuales no he hablado todavía. Liquidity services. We looked at many different companies, and then in May we acquired Metaco. But Metaco has so much more than they have those things of layered services with compliance. They have this possibility for a tokenization platform, and this integrating it with payments and liquidity. HSBC, they plan to offer a custody service for digital assets to their clients. It's kind of like a layering service. What's great about that is HSBC can do the sort of compliance part for them. And they're looking at things like digital asset insurance, tokenized commodities like gold, tokenized securities. HSBC is extremely interested in those types of projects. Their Orion project, which was a tokenized. Además, David Schwartz indicó esta semana que es necesario que el precio de XRP suba para volver al sistema más eficiente usando este token, y lo compara con la evolución de Bitcoin. Él habla en esa entrevista, que voy a buscarla para podérselas compartir, habla que Bitcoin no tiene sentido a $100, tiene sentido hoy en día, que ya se puede comprar una casa con un Bitcoin o un carro con un Bitcoin. Antes, comprar un carro con Bitcoin no tenía sentido con $100 el token. XRP tiene un potencial inmenso al implementar tantos procesos e impulsar la creación de nuevos proyectos sobre su XRP Ledger, donde se han establecido alianzas importantísimas sobre la Ethereum Virtual Machine.
Los contratos inteligentes permitirán la apertura hacia nuevas alternativas más allá de lo que hace el mismo Ripple. Y por el lado de Bitcoin, acabar con una reserva de valor como lo es el dólar requiere posicionar una siguiente reserva de valor. Eso lo entiende muy bien BlackRock, que hoy en día tiene clarísimo quién será el nuevo protagonista económico. Por eso se metieron en el mundo de los ETFs y ahora pidieron y fueron autorizados por la SEC para negociar opciones en corto. Y otro protagonista de toda esta historia es el banco New York Mellon, que ha recibido la excepción por parte de la SEC sobre la norma SAB 121 para poder custodiar dentro de los Estados Unidos los bitcoins. Adicional a eso, se tiene claro que ya la norma permite que el bitcoin sea incorporado dentro del balance a precio de mercado, no a precio de compra. Es importantísimo este tema para poder valorar a través del tiempo esos bitcoins dentro del portafolio. Y eso lo está haciendo hoy en día MicroStrategy. Mientras que Estados Unidos sigue luchando para crear una normatividad o regulación impuesta a la fuerza por parte de la SEC, los países europeos ya han establecido su ley MiCA para el manejo regulado de las cripto. Los que entienden lo que viene pasando, incluido Brasil, Japón, Europa y los BRICS, todos se alistan para usar cripto de manera segura. Fíjense que Europa prohibió las billeteras frías al entender que de esta manera podría supervisar y regular las cripto. Si se reduce la importancia del dólar, seguro veremos un crecimiento exponencial de Bitcoin y de las cripto que tienen un uso real, como es el caso de XRP. Incluso hay un potencial mayor para XRP o XLM viendo la agilidad de sus plataformas de pago. Ver a XRP operar por debajo de los $3 será cosa del pasado. Espero poder traerles un video con las proyecciones de XRP de los analistas más influyentes del mercado. Es muy interesante la evolución que viene en la geopolítica mundial y los cambios que se pueden esperar, que pueden ser muy complejos. Pero miren, hay muchas dudas sobre la implementación global de los productos de Ripple y la adopción de XRP, y por eso no conocemos bien cuál será el precio correcto de XRP. Por eso les digo, vamos a revisar esas proyecciones, vamos a mirarlo en un nuevo video. Pero les tengo un video adicional donde analicé la visita de Brad Garlinghouse a Corea del Sur y Japón, donde se anunciaron varios acuerdos y alianzas con entidades financieras sobre la implementación de Ripple. Espero sea muy útil y les dé una visión clara hacia dónde va a pompear el precio de XRP. Espero que esta información les haya servido muchísimo y no olviden darle like al video, suscribirse al canal y ver otros videos adicionales que han estado saliendo muy valiosos para ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.